Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de Perspectivas. Yo soy Jonathan Lomelí y los invito a que me acompañen esta hora para comenzar una entrevista con Bárbara Muñoz de Cote. Ella es una arquitecta y artista contemporánea, fundadora y directora de un laboratorio transdisciplinario llamado Arquitectura de lo Invisible. Me interesa que conozcamos de cerca el trabajo de un artista contemporáneo como Bárbara. Comenzamos Perspectivas. Los invito a que me acompañen. Bárbara Muñoz de Cote es una arquitecta, productora y docente con estudios en antropología del arte. Dirige Arquitectura de lo Invisible, un laboratorio transdisciplinario de creación de proyectos artísticos, sociales y urbanos, que aborda diferentes escalas desde la ciudad, la arquitectura, la museografía, pedagogía e investigación con perspectiva de género y accesibilidad universal. Desde el 2019, es profesora en la ESARC y recientemente se integró al Departamento de Arquitectura del TEC de Monterrey, Campus Guadalajara. Actualmente, es una de las 10 artistas que participan en la exposición itinerante Siento, luego resisto, Memorias Transsensoriales de las Violencias de Género en México y Reino Unido. Exposición que se desprende de un proyecto de investigación en colaboración con la Universidad de Brighton, en Inglaterra, y la Universidad Autónoma Metropolitana, UAM, en la Ciudad de México. En Jalisco, fue beneficiaria del Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico, PECDA 2020-2021, con el proyecto Manual de lo No Ciudadano. Como creadora y productora, su trabajo se ha expuesto en México, Guatemala, Chile e Inglaterra. Hoy en Perspectivas, platicamos sobre sus proyectos, obras e intervenciones con alto contenido social. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a esta emisión de Perspectiva y gracias a Bárbara Muñoz de Cote que nos acompaña en este espacio. Bienvenida, Bárbara. Muchas gracias, Jonathan, es un gusto. Oye, Bárbara, me gustaría un poco, con este programa, mi objetivo es que la audiencia y yo mismo conozcamos mejor el trabajo de una arquitecta y una artista contemporánea joven, como tú. Y me gustaría que me explicaras un poco en tus palabras qué es lo que tú haces y cómo te defines, ¿no? Porque son muchas facetas y áreas las que abarcas, lo veíamos en la introducción, docencia, intervenciones artísticas, investigación. A ver, cuéntame un poco de eso, Bárbara. Bueno, creo que sí, mi perfil suele ser un poco complejo. Uh-huh. A veces a mí me cuesta mucho explicarlo, pero bueno, mi formación es como arquitecta. Uh-huh. Y yo creo que el haber estudiado arquitectura me dio una gran pauta para todo lo que hago ahora. Uh-huh. Tuve la fortuna de poder trabajar en diferentes rubros cuando tenía un despacho de arquitectura con Jorge Tejeda. Uh-huh. Y con Luis González, muy queridos amigos arquitectos. Y con ellos, bueno, empecé a experimentar esta cuestión del arte. Uh-huh. Empecé a encargarme, a Jorge Tejeda, que le dicen El Padrino, uh-huh. Empezaron a encargar exposiciones como curador y pues él me empezó a mí a delegar toda esta cuestión como de ayudar a los artistas, pues sí, ver cómo van sus piezas. Entonces yo creo que desde ahí me enamoré de la producción de arte. Uh-huh. No me había yo animado a hacer algo, uh-huh. Pero bueno, también después Jorge me invitó a participar como artista. Y digo esta parte porque fue muy importante, como en lo que hago ahora, porque también ahí entré a cuestiones de urbanismo. Uh-huh. En estas cuestiones de urbanismo, pues más bien entró una gran preocupación, me encantaba. O sea, era algo que disfrutaba muchísimo, cuestiones de espacio público. Y al trabajar con urbanismo, arquitectura y cuestiones de arte, me empezó a preocupar esta cuestión de los derechos culturales. Uh-huh. Entonces, bueno, poco a poco, de muchos años, por así decirlo, trabajo en el rubro de la arquitectura y el urbanismo desde que soy estudiante. Uh-huh. Yo en el, ¿qué será? Como en el segundo año de mi carrera, uh-huh. Empecé a trabajar. Entonces me fui empapando de diferentes como campos dentro de la arquitectura
Y llega un momento que digo, me voy para el arte, después hago un taller de gráfica contemporánea, sin tener yo un conocimiento técnico tal cual de la gráfica. Y pues fueron como todos estos proyectos donde yo pude participar, que me dieron como un conocimiento, como un vistazo muy rápido de una práctica interdisciplinaria. Claro. Oye, a ver, ahora, canónicamente o tradicionalmente uno piensa en un artista y dice, bueno, este pinta, ¿no? Este escribe, este esculpe o hace las tres cosas, pero más o menos está definido en esos términos, ¿no? ¿Tú qué haces? ¿Yo qué hago? Como artista contemporánea. Yo puse en pretexto el laboratorio que tengo ahora, Arquitectura de lo Invisible, para no quererme llamar artista. Ajá. A veces me siento que ya te más... llamé artista, pero bueno, está bien. No, sí, o sea, últimamente ya lo empiezo a entender de una u otra forma, pero creo que lo mío tiene que ver con la creación, porque es un impulso constante que he tenido. Entonces, si yo hiciera un rubro dentro del arte contemporáneo, yo diría que es investigación instalativa. Entonces, ¿qué es esto? Válgame, a ver. Todo empieza... Investigación instalativa, ok. Investigación instalativa... Perdón, si me permites un paréntesis, un poco a la audiencia, me interesó mucho el perfil de Bárbara, porque ya van a ver, tiene muchos trabajos y muchos proyectos en donde involucra cuestiones de urbanismo, de espacio público y cuestiones muy sociales, y eso me llamó mucho la atención. Pero bueno, cierro mi paréntesis, y estábamos en el término... de investigación instalativa. Ok. Esto quiere decir que siempre hay una provocación, siempre hay un tema, que es el rubro social, pero este rubro social tiene que ver con lo humano y el espacio. Cuando hablo del humano, muchas veces me enfoco a las relaciones de los cuerpos. A mí la definición que más me gusta, y esto es ya mi parte docente, de lo que es el espacio o la arquitectura, el espacio es la distancia entre dos cuerpos. Entonces eso es lo que trato como de problematizar cuando me invitan a hacer una pieza o empiezo una investigación. Como no vengo de una formación técnica en alguna parte de las artes, muy diversas, hago una cuestión como más etnográfica. Esto quiere decir que me voy como envolviendo de cosas que pasan a mi alrededor. Tiene que ver mucho con el observar, el escuchar, el registrar. Entonces, por eso digo, el leer. Entonces, tiene que ver como en este primer inicio de una investigación, y después eso me empieza a hablar. Claro. Hay algo que me empieza ahí a murmurar cosas, y poco a poco se va definiendo como una salida artística. Y esa instalación, ¿no? ¿Qué formato puede tener o qué formatos tiene usualmente? He explorado desde la fotografía, donde yo no tomo las fotografías, pero hago la composición y que todo tenga como algún sentido dentro de mi investigación. He utilizado mi propio cuerpo, que se puede decir que es algo más allegado a las artes vivas o al performance, pero no creo que habite esa disciplina. He también experimentado con arte urbano, lo que se le llama paste-up o vulgarmente conocido como carterismo, que es cuando pegamos papel sobre alguna superficie, un muro en el espacio público. Y también he hecho objetos, en este caso como marcos, como cuadros que tienen intervenciones con hilos y cosas por el estilo, videos, audios. Es como un amplio abanico. Oye, y a ver, cuéntame un poco, ya tenemos un poco el panorama entonces de lo que haces, y cuéntame un poco sobre Arquitectura de lo Invisible, ¿no? ¿Qué es ese laboratorio transdisciplinario que tú mencionas? Sí, pues como te comentaba, pues Arquitectura de lo Invisible es lo que me permite ser tan indefinida. Entonces es cuando yo paso por la arquitectura profesionalmente, la arquitectura, después el urbanismo, después me meto en cosas de producción de arte, después interiorismo, y después me meto a gráfica.
Entonces, cuando en pandemia termina el proyecto de gráfica, es cómo voy a retomar toda esta experiencia para el siguiente proyecto. Entonces, siempre para mí lo más importante ha sido el conocimiento que viene de la experiencia. Entonces, cuando digo arquitectura, la arquitectura para mí es como si fuera una filosofía, es algo que nos ayuda a construir un pensamiento crítico. Entonces lo pienso como si estuviéramos haciendo una casa, ¿cómo es el cimiento? ¿Qué es lo que sostiene esto? Entonces ahí viene la investigación. Entonces sobre la investigación se va construyendo, se va levantando, pero al momento de hablar que es una arquitectura de lo invisible, tiene que ver con todas esas estructuras, entes, principalmente personas, relaciones, vínculos que no están a la vista, que podríamos decir que son invisibles, pero que nos tocan y que nos afectan. Oye, a ver, digamos, seguramente la audiencia dirá ahorita, bueno, es demasiado abstracto todo, Sí. ¿no? Pero, a ver, vamos a aterrizarlo con un proyecto concreto, ¿no? Sí. Que es Manual de lo No Ciudadano, que entiendo que es como el proyecto fundacional, ¿no? Es, Sí. A ver, donde ya hay gente real y personas interactuando. ¿En qué consistió Manual de lo No Ciudadano? Que eso es una parte muy interesante de tu trabajo. Bueno, haciendo un poquito a la pregunta anterior, creo que va a servir esta descripción de arquitectura de lo invisible. Digo que es un laboratorio transdisciplinario porque vemos cuestiones de arquitectura, urbanismo, pero también vemos género, también vemos cuestiones de antropología, de etnografía, y esto se convierte a una salida artística, para que no sea tan abstracto todo esto que estoy haciendo. Y Manual de lo No Ciudadano, que fue un proyecto de PECDA, pues me dio la posibilidad de poner a prueba todo esto que yo tenía en mi mente. Básicamente el Manual de lo No Ciudadano es la recopilación del testimonio y la charla que principalmente iba a ser con 3 mujeres de la zona metropolitana de Guadalajara. Fue en pandemia, entonces bueno, el tercer contacto era con una chica de Matatlán, se perdió ese contacto y me quedé trabajando con Karen Mora y con Mireya Alcalá. Karen Mora es una divulgadora de arte urbano, es la mujer más caminante de la zona centro, es la mujer con más energía y con un ojo súper educado, entrenado para ver estas sutilezas de los cambios o manifestaciones que suceden en el espacio desde el arte urbano. Graffiti, stickers, space top, todo esto. Y Mireya, por su parte, es una líder comunitaria en el Cerro del Cuatro que trabaja con arte urbano, en este caso murales en espacio público, y los trabaja con niños. El Manual de lo No Ciudadano, yo lo que quería poner en cuestión era el término de la ciudadanía, porque en ese entonces estábamos en campañas políticas, como ahora. Ahora de nuevo. Y yo escuchaba en la radio, en la televisión, que le hablaban al ciudadano, pero yo ese ciudadano yo no me identificaba con ese. Entonces decíamos, ¿por qué nada más en algún momento del año somos ciudadanos para las personas que están allá arriba? Y metiendo la cuestión de género, pues identifiqué que tanto mujeres, infancias, migrantes, adultos mayores, personas con algún tipo de discapacidad, las disidencias, pues no forman parte de esta ciudadanía al cual nos hablan. Fue una provocación a partir de un texto de Santiago López Petit, que dice, ¿y si dejamos de ser ciudadanos? Ahí como ¿Y de qué habla ese texto? Es un texto muy interesante. Y básicamente nos cuestiona como el aparato de la democracia, o sea, cómo funciona, y con este tinte como político de cuándo sí somos y cuándo no somos ciudadanos. Me fui al término de lo que la definición de la ONU de qué es la ciudadanía, y tiene que ver con una relación efectiva con el Estado. Dije, a ver, vamos a pasarlo a la práctica. Estas 2 mujeres que todo el tiempo están caminando en la calle, que están viendo por los derechos de otras personas, pero por el derecho de habitar ese espacio público y poderse manifestar en ese espacio público. En el caso de Karen, pues es como utilizamos la ciudad como un lienzo para hacer una denuncia de lo que está sucediendo en ese momento. Entonces, la metodología, por así decirlo, más desde la etnografía, fue seguir la historia de vida de estas 2 mujeres y empezar a hacer un archivo sensible de sus palabras, de sus pensares, de sus sentires. ¿Las entrevistaste? Las entrevisté
Pasé muchos días con ellas. ¿Las acompañabas caminando Sí. en el Cerro del Cuatro, en el centro? Sí, la idea era acompañarlas en su cotidianidad. Ajá. Y cómo de su cotidianidad sacaba esta sensibilidad por la cual ellas dos luchan por esta presencia en el espacio público, tanto de ellas y de los suyos. Ajá. Al final, el Manual de lo No Ciudadano se convirtió en un mural de papel que tiene una investigación sobre migración con perspectiva de género, porque no podemos hablar del territorio cuando entra una perspectiva de género sin hablar de las zonas rurales y también sin hablar de todos esos que no vemos, como es la migración. Me di cuenta que en el caso de la migración con perspectiva de género hay muy pocos datos. Entonces desde ahí me empecé a interesar teóricamente en la perspectiva de género, porque nos da como todo este pensamiento que incluye a todos esos invisibles. Oye, y en el caso de estas dos mujeres, digamos, el producto de ese manual no ciudadano, ¿en dónde se expuso o hay manera de que yo lo pueda revisar o conocer o presenciar? Sí, bueno, todos los proyectos de arquitectura de lo invisible, que pues yo estoy allá ahí como dirigiendo, siempre son proyectos de co-creación. Yo no decido exactamente qué pasa, más bien yo me sensibilizo al proceso y a las cosas que van pasando para hacer como una curaduría, hacer una selección de material y eso se expone. En el caso del manual se pegaron en dos muros en el centro de Guadalajara, uno fue en López Cotilla y Camarena, eso es efímero, eso ya se fue y es parte de. Otro se pegó en Federalismo y Manuel Acuña. Entonces lo que hago es que hago registros fotográficos, pero como es toda una investigación que duró alrededor de 6 meses, todo lo que va recopilándose, audios, textos, imágenes, porque a la par se dieron talleres en el Cerro del Cuatro de serigrafía, pues atendiendo como las preocupaciones de Mireya. Todo eso termina en una carpeta de Drive, se sube y se empiezan a publicar códigos QRs que se ponen ya sea en calle, a veces los comparto en redes sociales y son investigaciones que están abiertas, entonces la gente puede consultar, puede ver el manual y por otro lado el manual de lo no ciudadano ha viajado a Chile, se presentó en Chile en el seminario de arquitectura y etnografía. Cuando dices el manual, ¿a qué te refieres? ¿A ese archivo? El al manual muro? de lo no ciudadano es como todo el proyecto. Entonces es el proyecto de investigación y viajaron las hojas, que son este mural de papel que se pegó y pues es que es demasiada como información a veces. Se puede consultar desde la carpeta de Drive, que las tengo en mis redes sociales, pero sí es un poco complejo explicarlo, porque es una traducción visual de todos estos hallazgos. Por ejemplo, ¿qué hallazgo te resultó muy relevante en el caso de esta chica de la zona centro? ¿No? Fue muy interesante porque en ese momento en la ciudad empezaron a aparecer muchas denuncias respecto al acoso callejero. Entonces me llamaba mucho la atención y platicando con Karen, que era demasiado lo que aparecía día tras día, pero día tras día también era censurado. ¿Aparecía en dónde? Por ejemplo, en el Parque Rojo, o sea, en pintas, grafitis, principalmente paste-up, que el paste-up es esto de pegar el papel con engrudo, pegamento a la pared, es algo como muy rápido, muy sencillo de hacer. También algo de graffiti, pero tiene que ver como con fenómenos que nada más se dan en grupos de mujeres donde se juntan para hacer este tipo de pegas, este tipo de grafitis. Sí, me tocó estar como orbitando, hay diferentes grupos de artistas urbanas, meterme a talleres donde pues, la tallerista estaba totalmente tapada de la cara. Entonces esta cuestión de por denunciar lo que es mi derecho de poder habitar el espacio público con este cuerpo de mujer, me tengo que censurar. Entonces es muy interesante como la autocensura a veces. Pero esas voces empezaron como a multiplicar. Llegó el 8M, el 8M del 2020 fue súper poderoso, al igual que el de este año, o sea, de más de 30,000 mujeres en el espacio. También parte del manual tuvo un registro de manifestaciones pacíficas de la comunidad trans,
donde fueron agredidas en espacios públicos. Entonces, principalmente hace una denuncia de el derecho a las mujeres y a los suyos de habitar el espacio público y que éste sea seguro. Ok. Oye, vamos a ver un video justamente relacionado con el tema, con el trabajo que haces y me explicas un poco ahí para que la gente sepa a qué se refiere. Vamos a correrlo, por favor. Violencia feminicida, violencia juvenicida, violencia en escuelas, violencia en espacios institucionales como el trabajo. O sea, las violencias son múltiples y diversas. ¡Nos falta Cecilia! ¡Nos falta Cecilia! ¡Nos falta Cecilia! ¿Esto que vimos qué es? Eso es un registro de la última pieza que se llama Paisajes Desbordados, pero está muy relacionada con el Manual del Ono Ciudadano. Con el Manual del Ono Ciudadano empezó a hacer una convocatoria en redes sociales para invitar a mujeres a caminar en el espacio público. Es este fenómeno que les decimos desde los feminismos, el acuerpamiento, ¿no? Nos vamos a acuerpar en el espacio público. ¿Por qué? Cuando somos un monumento de cuerpos, somos más poderosas, somos más visibles y somos más presentes. Entonces, esto empezó con el manual, los laboratorios de caminar, donde pues se invita abiertamente. Entonces, o sea, decías, vénganse a caminar. Vénganse a caminar, le pido a amigos y amigas que lo compartan en redes sociales y pues básicamente es para la gente curiosa, ¿no? No explico mucho, como se podrán dar cuenta, es un poco complejo explicar lo que se hace, pero es siempre poner como estas investigaciones, estas hipótesis a la acción, llevarlas al espacio. Claro. En este caso, de este registro se presentó en una pieza, la que colabora con la UAM y Brighton, donde salimos a caminar sobre diferentes puntos de violencia en la ciudad. Entonces, esto es una constante de arquitectura de lo invisible, salir a caminar en todos estos lugares que nos han sido negados o en los cuales muchos cuerpos han sufrido violencias, violencias innombrables, inmensurables y desbordadas. Pues estamos en el estado de Jalisco, ¿no? Claro. Oye, y cuéntame un poco sobre los talleres con infancias que realizas. ¿Son en ese contexto también? Sí. Es decir, ¿trabajas con niños? Sí, de hecho también es algo que deriva del manual de lo no ciudadano. Soy una persona muy inquieta. Sí, ya veo. Al momento de ver que la ciudadanía tiene que ver con esta responsabilidad de pagar impuestos y votar, dije, ¿y los niños dónde quedaron? Entonces, investigando un poco ya como mi labor de arquitecta y urbanista que hice en algún momento, pues fue el derecho a la ciudad. O sea, la ciudad, ciudadanos. Entonces, si no somos ciudadanos, ¿qué ciudad tenemos? Claro. Y aquí, bueno, con el apoyo de la parte de educación del Museo Cabañas, me abrieron las puertas, hicimos una convocatoria para este primer taller que se llama Derecho a la Ciudad desde las Infancias. Entonces es padrísimo porque invitas a los niños a imaginar una ciudad. Entonces les explicas un poco qué es un equipamiento, qué es infraestructura, cómo se conforma una ciudad, nada más para provocar la imaginación. Después de esto, ellos dibujan una ciudad de sus sueños, una ciudad donde nada más ellos pueden habitarla y donde ellos determinan la infraestructura urbana. ¿Y qué dibujaban los niños? ¿Qué te sorprendió? Son los mejores urbanistas. O sea, yo no sé por qué hay gente estudiando urbanismo. Vayan a entrevistar a los niños, pongan a dibujar a los niños. Hicieron un sistema tan complejo de ciudad que tenía ríos que llegaban a huertos urbanos. No, hubo un momento donde no existía ni la policía, ni un gobierno, ni todas esas estructuras que yo les digo que es como de los adultos, ¿no? Que gobiernan este mundo. Por ejemplo, me sorprendió que hicieron un hospicio. ¿Por qué? Porque reconocen que hay niños que no tienen papás. O niños que el Estado es un mal padre, ¿no? Entonces hubo un caso muy lindo de un niño que dijo, yo quiero, porque al final tenían que poner su vivienda en cualquier parte de la ciudad que más les gustara, ¿no? Entonces
Entonces un niño dijo, yo me pongo al lado del hospicio porque quiero jugar con todos estos niños. Los juegos, o sea, la cuestión lúdica es algo súper importante. ¿Por qué nos hemos olvidado de esto? O sea, que los adultos no podemos divertirnos, no podemos tener este tipo de ocio que nos saque como de la cotidianidad. Y pues básicamente con los niños fue aprender, hicieron una ciudad, después la imprimieron en serigrafía, porque en el manual de lo no ciudadano hicimos... Como estábamos haciendo gráfica... Perdón que te interrumpa, Bárbara. Vamos a un breve corte, tengo que ir a un breve corte y seguimos platicando contigo. Estamos platicando con Bárbara Muñoz de Cote, arquitecta y artista. Vamos a una breve pausa y regresamos. Perspectivas. Perdón. ¿Qué tal? Estamos con Bárbara Muñoz de Cote, artista contemporánea, arquitecta, y estábamos platicando en el último bloque sobre estos talleres que imparte dentro de su proyecto Arquitectura en lo Invisible y con un, concretamente a partir de Manual de lo No Ciudadano. Y los niños, te interrumpí en el corte anterior, pero me estabas diciendo sobre los pequeños y la ciudad que imaginaban. Sí. Bueno, lo que quería agregar es que dentro del manual se hizo un dispositivo, que este dispositivo viene con el concepto de dispositivos dialógicos, que lo aprendí de Sandra Calvo, y es un carrito de serigrafía, básicamente, para poder producir gráfica en el espacio público. Como la gráfica... Lo móvil, como de las paletas, pero de serigrafía. Sí, como si fuera de lotes, pero es de serigrafía. Con esta intención de que se pueda hacer una denuncia, una manifestación inmediata en el espacio público. Entonces utilizamos esto que se llama el bicho, que es como hay un artefacto. Es el carrito. Es el carrito que tiene ruedas, se despliegan 4 mesas de serigrafía y ahí la gente puede diseñar una propa que le dicen o una pequeña como mensaje con un dibujo, se imprime y después se puede ir a pegar. Entonces todo esto tiene que ver con la producción dentro del espacio público. Oye, Bárbara, me quedo un poco pensando, intentando recapitular y englobar tu trabajo artístico, ¿no? Mi referencia, lo lamento, pero sigue siendo una galería, ¿no? En donde ahí está el arte y quien va acude, ¿no? Pero lo que tú haces, ¿no? Tiene como todas estas aristas donde toca lo social, de pronto queda un poco como fuera de lo institucional, ¿no? Es decir, tu proyecto está en un drive, es una pega efímera o un muro en la calle, ¿no? Este tipo de intervenciones, digamos, ¿cómo se entienden en un contexto actual, ¿no? Digamos, ¿de qué manera pueden llegar a los ciudadanos o de qué manera el arte puede interpelar, ¿no? A través de este tipo de estrategias, ¿no? ¿Y de dónde surge ese planteamiento, ¿no? Me parece de pronto, no sé si estoy siendo un poco rebuscado, me parece un poco como medio inacible, pues se va a perder y digamos, mi concepto tradicional es, pues si en una galería hay una pieza, ahí queda la pieza resguardada y luego se vuelve a exponer en otra galería, ¿no? Pero estos planteamientos tienen otras aristas. ¿Qué es lo que no alcanzo a comprender o a ver que pudieras como un poco compartirme, Bárbara, de este tipo de intervenciones? Pues tiene que ver más en la forma en la que nos afectamos cuando lo hacemos, no tanto en la permanencia. Por eso siempre quedan en una carpeta de drive, por eso son investigaciones, para tener como también forma de cómo socializar esto fuera del contexto donde sucede o donde se produce. Que sinceramente esto me ha llevado a otros espacios en los que sí se han expuesto en galerías o museos. Claro. Pero esta última parte de Arquitectura de lo Invisible, yo siempre digo que es un archivo o es un proyecto sin medida, o sea, inmensurable, desbordado, que tiene que ver con otro proyecto, pero porque no me interesa esta permanencia en sí, me cuesta mucho a veces hablar como que estoy dentro del rubro del arte, tal claro, cual, contemporáneo, porque sí requiere una cuestión como de acceso, ¿no? Entonces, para mí la ciudad y el espacio público, abierto y colectivo es mi escenario. Claro. ¿Por qué? Porque ahí sí puedo tener una relación con el ciudadano, con el no ciudadano,
y con la potencia creadora que tenemos todos. Por eso Arquitectura de lo Invisible es un laboratorio de co-creación. Claro. Entonces, cuando invitas a crear a otras personas desde un formato artístico, hay algo muy interesante que sucede ahí. Entonces, cuando uno despierta su creatividad, su voz, y se acompaña y se acuerpa, creo que yo ya hice mi trabajo y hay algo que sigue como caminando ahí. Hay un concepto que no sé si estés de acuerdo, pero creo que se expresa algo así como artivista o algo así, ¿no? ¿Sí es el concepto adecuado? Sí. Eso ¿tú entrarías en esa categoría o la rechazas o ya te ofendí con ese término? No sé si sea positivo o negativo. No, puede ser positivo. ¿Sí? Me cuesta mucho las definiciones a veces. Disculpa, soy periodista, me dedico a etiquetar. Pero sí se puede inscribir dentro del activismo, aunque yo creo que para ser un artista que hace activismo hay que crecer un poquito más esa red o esa forma en la que viaja. Sí. ¿Y hay muchas mujeres como tú haciendo este tipo de intervenciones desde otras disciplinas o no en la ciudad? Sí, yo creo que principalmente somos mujeres. Creo que muchas no saben que lo están haciendo, como puede ser el caso de Mireya o de Karen. Karen en este caso es como divulgadora, pero gracias a ella se han creado un sinfín de mensajes que están en el espacio público. Claro. Entonces, sí hay muchas. Que un poco, voy a hacer una hipótesis, tú me dices si estás de acuerdo o no, pero un poco cuando vi tu trabajo, que además está atravesado por toda la cuestión de género, digamos, traes tu pañuelo feminista, ¿no? Un poco yo lo que pensaba es justo este trabajo que tú haces a veces conscientemente tú en tu caso, pero otras como inconscientemente, ¿no? Digamos, son como una parte del andamiaje, ¿no? De todo un movimiento como es el feminismo y el 8M, ¿no? Es decir, es lo que alcanza un poco como a darle cierta consistencia o base que no es tan visible o tan identificable, ¿no? Como decir, bueno, Marcela Lagarde, bueno, creo que es un mal ejemplo ahorita, ¿va? Pero Marcela Lagarde o tal feminista es la que está guiando el movimiento feminista en estos momentos, ¿no? Es decir, son como pequeñas intervenciones desde distintas disciplinas. ¿Es correcta esa interpretación? Pues yo creo que en este caso todas las interpretaciones son válidas, como todas las agencias que se llevan dentro de la lucha que incluye al género. Yo a veces tengo un poco de conflicto y igual puede ser malinterpretado con el término de feminismo, pero feminismos me encanta. ¿Por qué? Porque estamos hablando en plural. Claro. Y porque dentro de los feminismos existen muchas formas de pensar y de activar. Entonces yo siempre he creído en la pluralidad, claro. He creído en la diversidad. Y también he creído que las diferencias tenemos que aprender a convivir y a afectarnos de una forma más amorosa con la diferencia. Entonces, el solamente habitar, observar mi contexto familiar, mi contexto laboral, qué pasa como maestra cuando la mayoría de los estudiantes son mujeres y son las que están más activas en proyectos que tienen que ver con cuestiones sociales, con cuestiones ambientales, con cuestiones de cuidado. Como arquitecta, la cuestión de los cuidados es algo que me ha impactado muchísimo. Entonces, en el momento que yo decido que toda mi práctica sea en espacio público, es porque siempre nos han destinado al espacio doméstico, siempre nos han destinado a un espacio privado, invisibilizado, y no. Yo conozco a muchas mujeres súper potentes, pero también a muchos hombres increíbles. O sea, podría decir que las personas que me llevaron a empezar a revisar de feminismo fueron 2 hombres, no fueron mujeres. Yo platicando más joven con amigas eran no, las feministas están locas, son muy violentas. Y vamos a quitar el juicio. Y mi acercamiento ha sido más desde una cuestión teórica, de los pensamientos feministas, porque creo que estos aportan una gran conciencia a lo que está sucediendo hoy en día, en un sistema de desigualdades dentro de una matriz de opresiones, pero es importante entender que no solamente son las mujeres, son todas esas personas que son minorizadas, precarizadas, como puede ser también grupos de pueblos originarios, personas con algún tipo de discapacidad,
infancias, adultos, cuidados, pero las que hacen principalmente estos cuidados son mujeres. Entonces, por eso la perspectiva de género y los feminismos ha sido un gran andamiaje para mí. Claro. Oye, ¿y todo este trabajo cómo lo combinas con la docencia? Es decir, ¿qué papel juega la docencia en tu proyecto? Pues yo creo que hasta ahora puedo ya decir abiertamente que sí soy una maestra que sigue una pedagogía feminista. ¿Ah, sí? Sí, porque me ha ayudado mucho para poner ejemplos. O sea, por ejemplo, yo a mis estudiantes de arquitectura a veces les hablo de, pensemos los recorridos que hace una mujer en su sistema de cuidados y los recorridos que hace un hombre, ¿no? Con esta dicotomía de la reproducción y la productividad. Entonces, la productividad pertenece a un campo más de los hombres y lo reproductivo al de las mujeres. Por lo tanto, es el cuidado. Entonces, pues, digo, bueno, un hombre, no por estigmatizar ni por mala onda, pero va de casa a trabajo, de trabajo comida y de comida a casa. Muy básico, ¿no? Y en la cuestión de que si yo entrevisto a o sea, es muy fácil que si yo entrevisto a una mujer, le digo, ¿qué hiciste el día de hoy? Ah, bueno, en la mañana me levanté, hice de comer, después llevé a mis hijos a la escuela, regresé a la casa, me fui a hacer el mandado, fui a llevarle cosas a mis padres que ya son adultos mayores, me regresé a la casa, regresé por los niños a la escuela, volví a regresar a la casa, hice comida y en la tarde llevé a los niños al parque y me regresé. Entonces es como, ¿cómo hacemos todos estos movimientos? Y es algo que la perspectiva de género me ha ayudado en la docencia, para poder analizar la cotidianidad de las personas, pero también cómo a veces desde la arquitectura o las formas de hacer ciudad no estamos atendiendo a todas esas personas que habitan la ciudad. Claro. Oye, y por ejemplo, a ver, ponme un ejemplo de un planteamiento arquitectónico que considere una perspectiva de género. A lo mejor algún ejercicio que hayan hecho en una clase o algo que ya se haya practicado en alguna ciudad o aquí. Pues puede ser como dentro de, por ejemplo, en vivienda tiene que ver mucho con la colectivización de los cuidados. Porque si hablamos a veces de vivienda social o accesible, siempre seguimos el modelo tradicional de vivienda, ¿no? ¿Qué es? Cocina, comedor, sala, cuarto de servicio y habitaciones. Entonces, como dentro de algo donde se incluye la perspectiva de género es, pues igual entre 3 viviendas podemos compartir un área de cocina y de área de limpieza y de lavados, ¿no? Claro. ¿Para qué? Porque si tenemos tan poco tiempo para estar cuidando a las demás personas, más hacer nuestras cosas, si es que tenemos tiempo para hacer nuestras cosas, es cómo podemos compartir estas labores del hogar para que, no sé, si la vecina tiene un poquito más de tiempo, tú vas por los niños de todos, entonces es como repartir esa parte de cuidados y eso tiene que ver mucho en cómo se conforma la vivienda. En espacio público pues tiene que ver totalmente con la accesibilidad. Si no tenemos buenas rampas, buenas banquetas, buen sistema de espacio público, pues básicamente las cuidadoras no se pueden mover con facilidad. Entonces, ¿cómo vas a empujar una silla de ruedas? ¿Cómo vas a empujar una carriola? O hasta el señor que lleva lavarrotes que en el diablito los refrescos, ¿no? Oye, ayer con respecto a los alumnos, a las generaciones, digo, eres muy joven, pero te toca trabajar con alumnos más jóvenes todavía. ¿Cómo están las nuevas generaciones o a las que te toca darles clase en cuanto a la receptividad de estos temas? ¿Los varones y en las mujeres es distinto? No, yo siento que mis alumnos hombres han agradecido mucho tener como esta perspectiva. ¿Por qué? Porque luego empiezan a empatizar y lo que yo considero es que necesitamos sensibilizarnos hacia la cotidianidad. Que puede decir como lo vemos todos los días, los escuchamos todos los días, lo olemos, pero ¿qué tan conscientes somos de eso? O sea, por eso es esta cuestión todo el tiempo de lo invisible, visible. Claro. Entonces, es la arquitectura de lo invisible. Ajá.
Y es cómo traemos esto que todo el tiempo está ahí, pero lo hemos invisibilizado por seguir un modelo tradicional de hacer arquitectura, hacer ciudades. Y la perspectiva de género nos invita a replantear todo lo que hemos estado haciendo. El fin de semana andaba ahí por el oriente haciendo unas cosas en la ciudad, y muy ahí en el oriente, no voy a decir dónde exactamente, pero muy en el oriente, de pronto estaba ahí una preventa de un edificio, y nada más por curiosidad me puse a preguntar. Estaban ahí las personas que atienden, ¿no? Y van a levantar 3 moles de edificio de 900 departamentos, y más o menos el promedio de tamaño de cada departamento es como de 40 metros cuadrados, ¿no? ¿Tú qué opinas de esa visión? Y bueno, y te decían, les dices, oye, es que pues es para vivir, y te ven así como, ¿cómo que para vivir? No, esto es para rentar, esto es para Airbnb, ¿no? Y de pronto eso está ocurriendo mucho en muchas partes de la ciudad. ¿Tú qué opinas de esa visión de esa ciudad que está construyendo a partir de ese tipo de desarrollos? Es un tema que toco en el último proyecto, Paisajes Desbordados. Que ahorita lo abordamos, ajá. Pues igual ya entramos en materia, para soltarme. Es un fenómeno que nos afecta de una forma que no tenemos idea respecto a la violencia que se ejerce sobre los cuerpos. Este proyecto de Paisajes Desbordados fue una investigación instalativa. Eso sí terminó en una pieza de arte que se expone ahorita en las galerías de la UAM, y también se expuso en una galería de la Universidad de Brighton, allá en Reino Unido. También es muy complejo el tema. Yo lo que tomé como concepto es cuerpo-territorio en el estado de Jalisco. Okay. Entonces, yo haciendo una investigación sobre los casos de violación y feminicidio que encontré en la zona centro a partir de una investigación de Héctor Piña y de una nota tuya. Empecé a visitar satelitalmente y otros caminando estos puntos, y me di cuenta que en muchos puntos donde habían sucedido estos 2 grados de violencia eran zonas que se estaban desarrollando, o sea, con este boom inmobiliario, ¿no? Yo le digo cártel inmobiliario. Sí, literal. ¿Por qué? Porque la ciudad, ahora la vivienda ya no nos pertenece, es de inversión, pero aparte es un modelo donde nada más puede como habitarlo alguien desde el privilegio, alguien, un nómada digital o algo por el estilo. O bueno, sabemos que también es algo que pertenece a los cárteles, ¿no? Entonces, es cómo empieza a cambiar la vocación de la ciudad con todas estas torres. En verdad, la ciudad puede sustentar todo este impacto en servicios, en infraestructura, en vialidades. No, la ciudad ya está colapsada como está, con los habitantes que está, y no parece que vayamos a mejorar o que tengamos mejores decisiones en la forma en la que se hace la ciudad. Entonces aparecen todas estas torres que dentro de esta investigación yo ligué que hay un vínculo muy cercano de la violencia de género al desarrollo inmobiliario. Tiene que ver con el despojo, con el desalojo, con el blanqueamiento, porque es un blanqueamiento. ¿A qué te refieres con blanqueamiento? Un blanqueamiento es que meten a otros habitantes de otras zonas a barrios tradicionales. Claro. Entonces, lo que hacen es que plusvalizan, desalojan. Y el arte ahí juega también un papel muy importante, porque hay un término que se llama blanqueamiento cultural. Entonces, estas zonas empiezan a tener un boom inmobiliario, empiezan a aparecer ciclovías, cosas por el estilo, que uno dice, ay, mira, una infraestructura ante lo sustentable. No. Es un modelo más como europeo, por así decirlo. Entonces, pues para quienes están desarrollando la mejor infraestructura de la ciudad, empiezan a aparecer donde están estas torres, pero no empieza a aparecer donde ya está densificado, donde ya es un barrio tradicional, que hay que darle cierto mantenimiento a la infraestructura, pero no cambiar la imagen, la identidad, la vocación, las dinámicas sociales. Que justo de esa parte, de ese desarrollo que te digo, me llamó la atención, porque está junto a uno de los grandes parques de la ciudad, y
y estaba en una esquina, una pequeña tienda de abarrotes con una señora de unos 70 años, ¿no? O sea, que se ve que había vivido ahí toda la vida. Y es este tipo de casas tapatías como que ves, o sea, en los adornos, en la pintura, ves el paso del tiempo que llevan toda la vida allí, ¿no? Este tipo, o sea, yo me imaginé 900 departamentos en 3 años allí o 4, ¿no? Dices, desplaza, ¿y cómo más genera violencia ese tipo de desarrollos? Sí, genera una violencia desbordada, porque al momento que despojan, desalojan, los lugares quedan solos. Las dinámicas sociales de los barrios se está perdiendo. Y por ejemplo, en una colonia como la Americana, que en estos días hubo incluso una propuesta, digamos, ahí no es una zona marginal, pero hay este tipo de desarrollos, ¿de qué manera puede afectar? Bueno, pues que todos sabemos que aunque la Americana sea la colonia más cool del planeta, pues yo no camino ya casi por la Americana, aunque claro. una de las universidades donde trabajo está ahí. Claro. Sí, camino con miedo. No puedo hacer mis dinámicas pedagógicas que tenían que ver con calle, con observar, con sensibilizarse al contexto urbano, porque ya da miedo. Claro. Entonces, al paso de los años, cuando empezaron... Es un paisaje desbordado. Ajá, cuando empezaron a aparecer todas estas torres, empezó a aparecer más comercio, más entretenimiento nocturno, se plusvaliza, la gente ya no lo puede pagar, se sale, entonces es ese abandono, es quitar los ojos de la gente que se toca con la mirada. Y cuando digo se toca con la mirada es te veo, pero y te cuido. Claro. Entonces, si nada más hay puro comercio, pura obra, ¿quién te cuida? ¿Quién te ve? ¿Qué es lo que pasa en el centro de la ciudad, ¿no? Que es la colonia más insegura porque a las 8 de la noche bajan cortinas y salves de quien pueda. Sí. No hay casas, no hay vecinos, no hay tiendas de abarrotes, no hay nada, ¿no? Sí, no hay nada. Oye, vamos a ver un video de un parte de paisaje desbordado y me explicas un poco qué es lo que acabamos de presenciar. ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo, bueno, de paisajes desbordados, al final se hizo una acción. Ajá. Paisajes desbordados generó una matriz de puntos de violencia en todo el estado de Jalisco. ¿Ese qué punto es? Ese es en la calzada, en una glorieta, en Héroes de la Nación, creo que se llama. No, es... Héroes de la... Es Calzada y Revolución, ¿no? ¿O no? No, no es Revolución. ¿Calzada y La Paz? Es la calzada y Héroes de algo. Bueno, ya. Ahorita me acuerdo bien. Héroes... Sí, pero es pegadita a Revolución, adelantito de la... Sí, está en ese punto. Héroes de Nacosari. No, bueno, okay, no. ya. Bueno, okay. Ya, luego pasamos bien el dato. Luego googlean. Es la última acción que se llevó en territorio a partir de esta investigación de puntos de violencia en toda la zona metropolitana. Ajá. Esta glorieta es donde encontramos la mayor concentración de puntos. Esto quiere decir que en un radio menos de 100 metros de la glorieta habían sucedido, creo que eran 4 casos, entre violaciones y feminicidios. Entonces encontramos que la calzada y Avenida La Paz, en esa parte de la ciudad, es donde más puntos de violencia aparecen. Entonces esta acción era, ¿cómo le vamos a darle luz, movimiento a la muerte, a esto que está sucediendo? ¿Por qué? Porque no podemos, por el miedo, dejar de pertenecer donde debemos de estar. Entonces empezamos a dar como vueltas en la glorieta con cintas de luz que se activan con la luz, con una analogía de generar luz y movimiento donde más violencia existe en la ciudad, y uniendo territorialmente con la Sierra Norte de Jalisco, donde mapeamos casos de violencia familiar, abuso infantil, donde encontramos casos de abuso infantil cerca del río. Entonces, bueno, sabemos que debajo de la calzada hay un río entubado, ¿no? Oye, Bárbara, me quedan 2 minutos, pero no quiero dejar pasar la oportunidad con respecto a un tema muy específico. También has sido dramaturgista, ¿no? De Lucas Avendaño. Tenemos un par de minutos, pero ¿me puedes explicar un poco cuál es la demanda en ese sentido? Sí, bueno, en el 2022 trabajé como dramaturgista de la pieza Lemiscata de Lucas Avendaño. Se sabe que en el 2018 desapareció su hermano Bruno. Después tuvieron el hallazgo de Bruno
Y bueno, pues es una exigencia. Lucas Avendaño, antes, dile a la audiencia quién es. Bueno, Lucas Avendaño es de los creadores de artes vivas más importantes de México. Es artista antropólogo Muxe, del Istmo de Tehuantepec. Y bueno, en el caso ahorita de Lucas, pues estamos haciendo una exigencia de manera urgente respecto a los mecanismos de defensa, de protección para defensores de los derechos humanos, también para periodistas que dependen de la Secretaría de Gobernación Federal. Esto quiere decir que Lucas, el año pasado, el 3 de febrero del 2023, utilizó este mecanismo para hacer un análisis de riesgos al cual a la fecha no se ha tenido nada. Lo solicitó porque está en riesgo. Él está en riesgo porque a partir de que desaparece su hermano, él empieza un activismo muy importante internacionalmente, denunciando la desaparición de su hermano. No se han esclarecido las cosas, es importante este análisis de riesgo. Bueno, que para que cumpla la Secretaría de Gobernación con el análisis de riesgo y la protección a Lucas Avendaño. Bárbara Muñoz de Cote, arquitecta, artista contemporánea, gracias por haber estado en este espacio. Gracias, Jonathan. Gracias, estuvimos con Bárbara Muñoz de Cote, yo soy Jonathan Lomelí y nos vemos y nos escuchamos en la próxima emisión de Perspectivas. Hasta pronto.